El arte. ¿Qué palabra más difícil de definir? Ha sido derivada hasta tal abstracto que hoy casi cualquier cosa que estimule la subjetividad y los sentimientos de quien lo observa se consideraría arte. Aunque esta palabra tiene un origen griego, el teknoe, concepto ligado completamente a la elevada técnica de los artesanos. Sí, en aquel entonces también a los artesanos se les consideraba artistas. Estos artesanos, con el pasar del tiempo, perfeccionaron su quehacer y su disciplina a tal punto que se hicieron de seguidores, algunos hicieron escuelas, algunos simplemente se dedicaron a transmitirlo a sus más allegados. Con el paso del tiempo y al llegar a nuestro presente, el arte parece haber olvidado este principio básico rector, el hecho de que el artista es aquel que con gracia y sutileza muestra en su obra, en todo aquello que plasma, la perfección de su técnica. Corremos con suerte, ya que en nuestros días, al ver la gran cantidad de aberraciones que se han cometido en el nombre del arte, algunos pensadores han reconceptualizado aquel arte tan abstracto, elevado, si quisiéramos verlo así, al punto de llamarle el amparte, el arte de no tener talento. En fin, todas y cada una de las sociedades han expresado este concepto con su propia estética y carga cultural, desde las pirámides hasta la lírica o el canto a los dioses, ya sea desde lo visual hasta lo auditivo. Y los nahuas en este contexto no fueron la excepción. Y no, el artista no es el tolteca. Buenas tardes, yo soy el Chichimeco. Y como quedó dicho en el inicio de este video, el arte ha perdido gran parte de lo que le dio su nombre a lo largo de la historia. El estar ligado directamente a la técnica y a la maestría de aquel que representaba dichas obras. En la antigua Grecia, el teknoe, así como el artis en Roma, en latín, estaban ligados completamente a la técnica. Por lo mismo definían también al artesano. El artesano, a lo largo del tiempo, al mejorar su técnica, su conocimiento sobre su especialidad, hizo escuela, ya sea que él mismo enseñase a su gente su conocimiento, o bien, como tal, adquiriera discípulos, personas que, interesadas en la maestría de tal o cual persona, decidieran voluntariamente ser sus alumnos. Esta forma de hacer arte, ligada totalmente al individuo, le impregnó por siempre esta carga en la que es la maestría y la técnica de la persona lo que nombra al artista, lo que derivará con el tiempo hasta el amparte, ¿no? En el que la maestría y la técnica ha sido dejada a un lado para dar paso únicamente al individuo, así tenga algún talento o carezca de él. El temprano reconocimiento de las cualidades artísticas de los individuos en la cultura griega y romana nos permiten hoy día conocer a autores como Mirón, Políclito y Fidias, los cuales nos legaron una gran cantidad de esculturas que hoy día pueden ser atribuidas a tales autores. Esto es una particularidad del arte occidental que se adquirió con el mismo pasar del tiempo, ya que prácticamente todo el arte surgió como una representación de lo religioso, de lo que está más allá de uno, lo elevado, lo espiritual, lo que trasciende al hombre. En un principio el arte fue totalmente colectivo. En China o incluso en Egipto, a pesar de que es indiscutible que todos esos murales, esculturas, incluso los monumentos sean arte, es indudable que sean arte, no se conoce prácticamente a los autores, ya que su labor estaba totalmente ligada a la colectividad y a representar con cánones estrictos la religiosidad, la cultura y la tradición de cada sociedad. Dentro de este contexto, casi entre lo religioso y meramente colectivo y el punto en el que se empieza a reconocer al autor de una manera meramente individual, se encuentra el arte nahua. El arte nahua, como el caso del egipcio, está ligado totalmente a una tradición religiosa, a unos cánones culturales y morales extremadamente estrictos y que debían de ser obedecidos a toda regla, aunque permitieron
ciertamente el uso de la innovación, es decir, a pesar de representar los cánones ya establecidos, a veces variaban en su representación y en su técnica. Decir que el arte nació entre los mexicas sería un error, ya que estos, al igual que en cualquier otro lado del mundo, remiten a un pasado que ya había generado escuela, ya había generado ciertos cánones artísticos, ya sea en la forma, la representación, el uso de distintos materiales o la manera en que eran plasmados. Si bien muchos remiten a que el arte prehispánico, por decirlo de alguna manera, el arte mesoamericano, remite a lo olmeca, el gran esplendor cultural y artístico se dio en Teotihuacán. Es en Teotihuacán donde se forman muchos de los conceptos que van a heredar los toltecas y posteriormente los mexicas. Los toltecas llegaron y esta ciudad aún estaba en auge. Si queremos, por ejemplo, Iztaccíhuatl llegaron cerca del 400 después de Cristo, guiados por Waymark, el astrólogo. En este tiempo se establecieron en lo que se llama Tulancingo antes de cambiarse al actual Tulanxcocotitlan. Ellos también adquirieron una gran cantidad de aspectos teotihuacanos y se pueden ser vistos en sus esculturas. El común pectoral de mariposa encontrado en los Atlantes parece también remitir a los cánones teotihuacanos, por ejemplo, así como el uso del talud tablero en algunas partes de su escultura. Y ni qué decir de los mexicas. Los mexicas, su peregrinación siempre se jactaron de haber pasado por Tula y haber aprendido de ellos. De ellos también aprenden el arte, como mencioné en un video anterior, que dejaré en la viñeta. Los mexicas, todos estos grupos chichimecos, por así decirlo, adquieren la toltequidad al mezclarse con estos grupos. Al adquirir la toltequidad, mejor dicho, también adquieren la maestría en las artes y oficios. De aquí el gran error, si queremos verlo así, de que al tolteca se le defina como el artista, cuando entre los nahuas el artista y el artesano estaban diferenciados. Es verdad que el tolteca es aquel que otorga la calidad de artesano, mientras al artista, una división que también se dio posteriormente en el mundo clásico europeo, mientras al artista se le reconocen sus dotes propios. En el mundo náhuatl el término común sería el Yolteotl, el corazón endiosado. Este término se usa dentro de cantares y textos de origen indígena que ligan totalmente al artista a cualidades divinas, es decir, el Yolteotl, su corazón está endiosado, es decir, que un dios habita en él. Es el dios el que se expresa a través de su arte. El dios se expresa a través de él, él es el receptor y por eso puede ver más allá que los hombres comunes. Otros apelativos comunes es, por ejemplo, el Tlayolteojuiani, aquel que pone su corazón endiosado en las cosas, o el Moyolnonotzani, quien dialoga con su propio corazón. Es decir, el artista, mientras está plasmando su obra, está en una constante reflexión consigo mismo y con la deidad que habita en él. Es un ejercicio constante para alcanzar la verdad y la belleza. Es por eso que en sus traducciones Alonso de Molina liga estos conceptos directamente al adivinador, al pensador, al que está interesado en cosas profundas, es decir, aquel que mediante el ejercicio constante de la reflexión y conocimiento propio puede ver lo que está más allá de los ojos de la gente común, lo elevado, lo espiritual, a los mismos dioses y la manera en que estos son representados. Ahora, si bien hay algunos autores que afirman que el Yolteotl nacía, y no dudo que haya nacido algún náhuatl muy prodigioso que haya creado con poco esfuerzo una gran obra, el arte también se aprendía, ya sea directamente de otro Yolteotl, desde el artesano, hasta en casas estatales como el Cuicacali, porque una de las artes más difundidas fue la danza y el canto. Y bien, respecto a la estética del arte náhuatl, parece un canon que se adquirió prácticamente después de la conquista, que el arte representa espanto, que trata de intimidar al que lo observa.
No obstante, y a pesar de que podría o no ser cierto, podemos observar el canon del arte náhuatl directamente en su iconografía. Pongamos por ejemplo una pintura del autor Masaccio, llamada La Trinidad. Nosotros, gracias a nuestra carga cultural, podemos observar en esta pintura fácilmente los elementos que la componen. Al centro se encuentra un Cristo crucificado, sobre él se encuentra una paloma representando el Espíritu Santo y, por sobre todos, está Dios, el Padre. A sus pies se encuentra Juan Diego y al otro lado se encuentra la Virgen. Si bien esto es lo que se aprecia iconográficamente, aquel ojo avisado puede observar incluso otros elementos. Al observar las columnas que sostienen el medio arco y los casetones que componen la profundidad de la obra, se puede saber a qué temporalidad corresponde esta obra y qué tipo de arte a su vez está plasmado dentro de la misma. Como se ve, más allá de la técnica de la época con la que está plasmada esta pintura, gran parte de su significado lo da la iconografía, a quienes representa, qué es lo que representa y en qué contexto. De esta misma manera podemos apreciar el arte náhuatl en concreto, por referirnos exclusivamente al fabricado por el Yolteotl, al artista náhuatl. Pongamos por ejemplo a la Coyolxauhqui, cuyo nombre náhuatl significaría aquella que tiene adornos de cascabeles. Esta escultura fue encontrada a los pies del Templo Mayor, tallada a bajorrelieve. Muestra una figura cuyas extremidades están cercenadas. En sus rodillas y codos hay talladas calaveras, lo que podría bien significar que sus extremidades han sido muertas ritualmente, o recalcar el hecho de que ha sido cercenada. Esta escultura está ligada totalmente al mito de Huitzilopochtli, conocido entre los mexicanos, ya que este personaje fue desmembrado en el momento en el que estaba a punto de asesinar a la Coatlicue, madre de Huitzilopochtli, la cual lo parió justo en el momento y él derrotó a ella y a sus hermanos los Censon-Huitznahuaca. Es gracias a su iconografía y partes de su representación que podemos ligarla a un mito concreto. Ahora, este no es el único tipo de arte que existe en Mesoamérica. Este es de los más conocidos, por lo que valdría la pena el ejemplo, pero olvidaríamos aquellas obras de grandes poetas como el conocido Nezahualcóyotl, de entre muchos otros, porque realmente nos han legado una gran cantidad de cantos. Véase el libro de cantares mexicanos editado por León Portilla, entre también el arte plumario, la pintura en códices, etc. Existe una gran cantidad de arte, desde lo olmeca hasta lo mexica. Incluso el arte de los grupos indígenas no murió con la conquista, no murió. Todo arte, toda cultura, toda sociedad que quiere prevalecer tiene que adaptarse, y de esto los nahuas fueron conscientes. A la llegada de los europeos y al ver que su cultura corría el riesgo de desaparecer, ellos se adaptaron. Adoptaron los cánones europeos, adoptaron a sus dioses, aunque es curioso, muchos de los dioses y santos europeos incluso hoy día siguen siendo honrados a la manera indígena. En el arte, una de las grandes obras que muestran esta adaptación es la Historia General de las Cosas de la Nueva España, o Códice Florentino, de Fray Bernardino de Sahagún. Ya que a pesar de lo que muchos creen y tienen esta idea de que los conquistadores y los cronistas y los frailes solo tergiversaron y dijeron que todos eran demonios y lo que sea, el Códice Florentino está escrito por 12 sabios nahuas residentes de Tepepulco, y recientes investigaciones han arrojado a la luz que probablemente había 4 o 5 artistas pintando las cerca de 2000 pinturas de este códice. En este códice podemos observar muchos atributos iconográficos de códices más antiguos y escultura náhuatl, desde la manera en que se visten, desde símbolos calendáricos,
desde los oficios y artes que elaboran, así como la misma vestimenta de los dioses representados, etc. Y ni qué decir de las iglesias, cruces y demás obras arquitectónicas creadas tras la conquista por la misma mano de obra indígena. A este tipo de arte se le llama el tequiti, del tequit, del trabajo en náhuatl. Estas personas supieron adaptar su cosmogonía a los nuevos cánones de arte europeo. Y ¿qué más decir de todo aquello que hoy día el mexicano se jacta tanto? Ya sea desde los alebrijes, las ofrendas de Día de Muertos, el guapango, incluso gran parte de la música como la banda y el norteño tienen raíces que son, si no indígenas, sí parte de este sincretismo. Es decir, la cultura náhuatl no se perdió nunca. La cultura náhuatl simplemente se adaptó. Lo que don López Austin le llama el núcleo duro, ¿no? En la ciudad no se ve mucho por lo mismo de que al estar tan abierta a otras influencias de otras grandes ciudades y al ser esta gente supuestamente ciudadanos del mundo, están desarraigados de su cultura y de sus tradiciones, pero basta con ir a cualquier pueblo y desde la comida hasta las danzas, hasta las fiestas, el idioma que se habla, porque esa es una de las grandes artes del náhuatl, el saber hablar correctamente. Era de gente de elevado espíritu hablar de manera correcta, y a quien hablaba de manera vulgar si no se le criminalizaba, sí se le hacía burla. Y con esto me despido. Una pequeña reflexión sobre cómo los nahuas nombraron y distinguieron a sus artistas de sus artesanos, así como una pequeña embarrada de cómo el arte y la cultura náhuatl se adaptó y sobrevivió aún a la conquista. Y queda más decirle que si este tipo de contenido le gusta, me dejes un like, un comentario y te suscribas a mi canal. Nos vemos en el próximo video.